Estábamos hablando hace 2 domingos atrás y decíamos que en el mundo en que vivimos hay varias etapas, ¿no es cierto? Hemos visto a través de los años naciones que se han dividido, pueblos que se han dividido, luego naciones que se han unido. Y son procesos a veces a causa de sentimientos y de tantas cosas que puedan pasar, no solamente en el tiempo presente, sino a veces tenemos reacciones hoy de cosas que han pasado en tiempos pasados. Y entiendo en mi corazón de que cada día vamos a ver más el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios, ¿sí? Ahora, la diferencia no la podemos hacer nosotros los hombres. Eso lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. No es que vamos a tener nosotros, que si somos pueblo de Dios, que vamos a tener ahí alguna marca que todo el mundo lo va a ver. No, es nuestra vida, es nuestro testimonio. Ahí la gente se va a dar cuenta que tenemos algo diferente y ahí es cuando nosotros podamos dar testimonio de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Así que vivimos en un mundo donde estamos todos juntos, pero hay una diferencia en el corazón, porque todos vamos hacia la eternidad, ¿sí? El pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Todos vamos hacia la eternidad, pero unos van a la eternidad con Dios y otros van a la eternidad sin Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia y esto es lo que yo creo. Pero no eres tú, no soy yo que vamos a marcar y decir tú sí y tú no. Las instituciones humanas, incluso la iglesia, nosotros podemos a veces aceptar la gente y decir, bueno, es miembro, no es miembro de la iglesia, porque por lo que sea, por las razones que sea, también tenemos que contar con el testimonio de cada persona, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cuántas veces en nuestro corazón hemos pensado que había personas que no eran de Dios, ¿sí?, o que no pertenecían al pueblo de Dios? Hemos hecho diferencia y luego nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que tiene el mismo Señor y el mismo Dios que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, creo que vamos a tener una sorpresa muy grande con respecto a lo que es el pueblo de Dios, ¿sí? Porque el Señor va a sacar, cuando Él venga, dice que 2 estarán en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Sí, 2 estarán durmiendo en la cama, ¿no es cierto? Uno será dejado y otro será llevado. El Señor lo llevará. Entonces, esta elección no la hacemos nosotros, los humanos, ni los líderes religiosos. Esto es algo personal que cada uno sabe lo que hay en su corazón. ¿Sí? Cuando uno hizo una decisión por Jesucristo, cuando uno aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, uno sabe lo que hay adentro del corazón de uno. Es el Espíritu de Dios que marca nuestro corazón. Imagínense que la Biblia mismo nos dice, nos enseña y dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? ¿Sí? Pero dice que no quitemos la cizaña, que no sea porque quitar la cizaña, arranquemos también el trigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cada día tenemos que depender más del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos lleva a toda verdad, ¿sí? Ahora, a veces vemos personas que parece que están ahí medio, no sé si soy o no soy del Señor, si pertenezco al pueblo de Dios o no. Mira, si no estás seguro que en esta mañana puedes tú tener una seguridad en tu corazón. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si no lo tienes en tu vida, que en esta mañana tú puedes decir, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios.
¿sí? Esto no es una cosa obligatoria. Dios nos da la elección. Podemos elegir. No somos más ni menos. Somos personas igual que los demás, pero sabemos dónde está nuestro corazón. Y sabemos cuál es nuestra eternidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos creen que hay una eternidad? La palabra dice que Jesús vendrá pronto a buscar su iglesia. Yo sé que mucha gente no lo cree esto ya, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que saber que el Señor está en nuestro corazón. Hay una marca del Espíritu Santo, hay el testimonio del Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. Y todo esto creo que es bueno que podamos entenderlo, porque la historia está llena de rechazos, ¿sí? Las religiones a través de los siglos han rechazado y hasta ha habido persecución, y sigue habiendo persecución de unos y de otros, y todo en nombre de Dios, ¿sí? Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor nos indica primero que no podemos rechazar a nadie, ¿sí? Porque la salvación en Cristo Jesús, Él vino para que el mundo sea salvo por Él y no condenado por Él. Y hay cosas que a veces escucho el lenguaje de algunos cristianos que a veces ya condenan a los pueblos, ¿sí? Ya condenan a las razas, ¿no? O depende de la nacionalidad que tengas, pues no son de Dios. Yo creo que vamos a llevar mucha sorpresa, porque Dios está haciendo algo fuerte en los corazones. Hay gente que están recibiendo un impacto de la presencia de Dios de una forma impresionante. Gente que están en el desierto, donde nadie les ha predicado el evangelio, pero que han escuchado la voz de Dios en sus corazones. Gente que han dejado ese camino de maldad y ese camino de muerte y de destrucción, y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Personas que han estado persiguiendo, como la Biblia nos enseña acerca de Saulo, ¿no es cierto? Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia y luego pasó a ser un perseguido por la gente, ¿no es cierto? Por la religión. Y esto está pasando en nuestros días. Gente que han estado persiguiendo al pueblo de Dios, gente que hasta han hecho cosas horribles en contra del pueblo de Dios, y hoy ellos mismos están siendo perseguidos porque han recibido a Jesús en sus corazones. Amén. Entonces, creo que esto tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el enemigo lo que trata de hacer es que a veces hasta podamos, por algunas acciones, algunas actitudes de algunas personas, pues podemos aborrecer hasta a ciertas personas, a ciertas razas, ¿no es cierto? Los aborrecemos y nos da miedo, nos da temor. Bueno, usted sabe que el Señor, y cuando estamos en el Señor, Él no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. Él nos ha dado espíritu de valentía y de dominio propio. Así que cuando estamos en el Señor, aunque todo nos parece que es malo, el Señor nos da el dominio propio para que nosotros podamos vencer el mal haciendo el bien. Y no hay mejor bien que podemos hacer que es predicar a Jesús a aquellos que no lo conocen. Y creo que este es el tiempo, hermanos, que tenemos que hacer todo el esfuerzo para obedecer al mandato del Señor, de ir y predicar el evangelio, ¿sí? No importa la raza, no importa el color. Y habíamos tomado por
un pasaje de las Escrituras en Génesis capítulo 16, de una historia tan conocida, pero que a veces no la hemos interpretado bien. Y yo entiendo que en este tiempo, más que nunca, tenemos que entender la palabra del Señor. Y creo que Dios nos ha llamado para amarle a Él y para amarnos los unos a los otros. Hermanos, si no podemos amarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a amar a aquellos que quizás no hacen parte o no tienen comunión con nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Y creo que es algo que debemos dejar claro. Una cosa es la amistad, la otra cosa es la comunión. ¿Sí? Yo tengo muchos amigos, pero no puedo tener comunión con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Ahora, eso no quiere decir que no sea amigo de esa persona, pero yo no comparto, no puedo hacer las mismas cosas, porque comunión es cuando compartimos algo, ¿sí? Cuando hacemos lo mismo, y creo que nosotros tenemos comunión en el Espíritu Santo, tenemos comunión en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, su palabra está en nosotros, y eso es comunión. Nos identificamos, ¿sí? Y por supuesto, si tenemos comunión, somos amigos también, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces hemos tenido amigos que han querido que nosotros participáramos de las mismas cosas que ellos? Y son libres de hacer lo que quieran, ¿sí? Son libres. Y para mí no dejan de ser mis amigos, porque ellos hacen lo que ellos quieren. Pero no puedo tener comunión con ellos. ¿Qué quiere decir? No puedo compartir las mismas cosas, ¿sí? Y creo que esto cada vez tenemos que tener más claro en nuestro corazón, ¿sí? Y alguno mejor pregunta, ¿y qué cosas no puede compartir? Hay tantas cosas. Mira, no podemos compartir la mentira, el engaño. No podemos compartir tantos pecados que están ahí en la Biblia. No podemos compartirlo. Ahora, la persona lo practica, la persona lo hace, la responsabilidad es de ella. Y no por eso deja de ser mi amigo, mi amiga. Cada persona es responsable de sus decisiones. Pero nosotros debemos saber a quién servimos y a quién seguimos. Amén, amén. Así que entiendo que en este tiempo la comunión primero es la comunión con Dios y luego es la comunión entre los hermanos. Y aquí en el capítulo 16 en Génesis, las Escrituras nos hablan de esta historia tan triste, y es cuando Agar y Ismael pues fueron rechazados. Yo no sé si alguien alguna vez experimentó esto, pero que usted esté en su propia casa, en su propia familia y es rechazado. Ha habido casos así. Uno puede estar en una casa, estar en la familia, pero ser rechazado, ¿sí? Y a veces no solamente es rechazado y que uno esté en la casa, pero en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de Agar y de Ismael, que fueron rechazados, pero también fueron echados fuera de la casa. Fuerte, duro, triste, ¿sí? Y la palabra nos dice, vamos a ver, dice en el versículo 4, porque lo hemos leído todo el capítulo, usted luego lo lee en su casa si quiere, pero dice, cuando Sara, pues ella misma fue ella que ella pidió a su esposo Abraham para que la criada o la sierva tuviera un hijo con él,
¿sí? Y dice, y él se llegó pues a Agar, la cual concebió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Y sin querer hundar demasiado en esto, pero hermanos, no podemos despreciar a nadie, ¿sí? Dios nos llamó para que amemos, ¿sí? Alguien me preguntaba el otro día, pero ¿y un pecador o una persona que está metida ahí? Hay que amarla, hay que amarla, ¿sí? No podemos despreciar, menospreciar. Ahora, vuelvo a decir, la cosa es cuando yo comparto las cosas con esa persona. No debo, no puedo. Así que aquí empezaba una lucha entre dos mujeres, pero por un hombre, a causa de un hombre que quizás no supo mantenerse en su posición. Y ahí se ve que Sara se empezó a molestar, ¿sí? Porque ella sentía ese desprecio. Y entonces ella dice: juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar oyó de su presencia. Y sabemos la historia, ella se fue, luego se encontró con el ángel, luego ella vuelve, ¿sí? Pero luego allí, cuando ella vuelve y ella se somete a su señora, y ella se somete en la casa, hubo algo fuerte en su corazón. Y llegó un momento que yo entiendo que la tristeza invadió su alma. Y cuando llega ese momento de que Abraham despide a la esclava y despide a su hijo, porque no dejaba de ser su hijo, Ismael, dice: en el corazón de esta mujer, aunque ella se había sentido despreciada seguramente, ¿sí? Seguramente ella también hacía algo que no era correcto, también afligía a Sara. Pero empezó a haber un trato de Dios en su corazón. Aunque nosotros a veces la vemos como la esclava y muchas veces pues nosotros los cristianos, y espero que nadie me tome a mal en esto, pero cuántas veces hemos dado toda la razón a Sara, ¿sí? Y hemos culpado a Agar, ¿sí? Y casi hemos despreciado a Agar, ¿sí? Y Sara no, ¿sí? Decirles que delante de los ojos de Dios el asunto no es así, ¿sí? Y Dios juzga las cosas de una manera muy diferente como la juzgamos nosotros, porque Dios ve el corazón. Porque Sara no fue mejor que Agar, ¿sí? Agar cedió justamente a una petición de Sarai o Sara, ¿no es cierto? Y ella pues cedió por esa petición. Pero fíjese en algo que para mí en estos días me da vuelta a mi cabeza y a mi corazón. Y cuando Agar se va con Ismael, pues cuando el ángel le dice vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Hay una palabra aquí del ángel del Señor, y quiero decirle que esa palabra, le guste a usted o no le guste, o me guste a mí o no me guste, esa palabra sigue en pie. Sigue en pie.
Y dice, y le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y cuando miramos el mundo actual, ¿sí? Esta palabra está cumplida, se está cumpliendo, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que todo lo que hace este pueblo o el otro pueblo, todo está bien. No. Pero al fin de los tiempos que Dios ha marcado, Dios tiene su propósito y lo cumple. Hay hombres y mujeres que quizás han vivido una vida lejos de Dios, pero llega un momento que Dios los toca en el lugar donde estén y Dios los atrae así. La Biblia dice, cuando el impío se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, ¿qué hace Dios? Le perdona sus pecados. Dios no le va a preguntar si es inglés, si es portugués, si es argentino. No nos pregunta eso. Cuando nos acercamos a Dios y venimos a Dios arrepentidos, Él nos perdona. ¿Sí? No importa nuestra raza, no importa nuestra cultura, lo importante es que la palabra de Dios, aunque tarde siglos, pero la palabra se cumple. Entonces, creo que en este tiempo hay muchas personas, incluso cristianos. Escuchaba a alguien, decía hace unos días atrás, y hablaba de unas personas y decía, es que esa raza está maldita por Dios. Digo, enséñamelo en la Biblia. La Biblia no me dice eso. La Biblia lo que me dice es que hay una bendición de Dios sobre sus vidas. Ahora, la bendición no quiere decir que hagan todo bien, pero el Espíritu Santo de Dios está obrando y está cambiando los corazones y las vidas. Por eso, hermanos, usted es libre de pensar y de hacer lo que quiera, pero yo quiero amar a la gente. Cuando nosotros empezamos a ver con nuestros ojos cosas que pasan y que son desagradables, y metemos a toda la gente en la misma bolsa, ¿no es cierto? Y parece que todos son malos. No es así. Y aunque todos, y aunque fuera así, para un gran pecador hay un gran Salvador. Porque nosotros no éramos mejores, ni somos mejores. Yo siempre pienso esto, y lo pienso y lo digo de corazón. Si yo no tuviera al Señor en mi vida, sería igual que otra persona. ¿Qué es lo que marca nuestra vida? ¿Qué es lo que pone límites en nuestras vidas? Es la palabra del Señor y es el Espíritu Santo. ¿Sí? No es otra cosa. Entonces, si la palabra y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Ahí es donde nosotros sentimos los límites. No es las ordenanzas de los hombres. Porque a veces, ¿cuántas veces hemos puesto ordenanzas, leyes, no es cierto? Nuestras. Y a veces hemos pasado de ser cristianos o ser cristianos legalistas. Y sin darnos cuenta de lo que muchas veces hay adentro de nuestro propio corazón. Dios está trabajando con su pueblo, pero Dios está trabajando en una forma personal. ¿Sí? Esto no es que decimos, bueno, soy pueblo de Dios porque vengo a la iglesia, porque soy miembro de la iglesia.
No, hermanos, cuánta gente seguramente cuando venga el Señor son miembros de una iglesia y a lo mejor están en el campo con otro y el otro se va y él se queda. Porque el que marca los corazones es Dios. Y esa marca viene cuando nosotros nos rendimos a Él, le pedimos perdón y Él nos perdona. Así que la historia, hermanos, tenemos que acelerar en nuestro corazón y en nuestros días, los días en que vivimos, porque dice la Biblia que los días son cortos y hay heridas en el corazón de la humanidad que el Señor quiere sanarlas. Cuando decimos en la humanidad, hay pueblos, hay naciones que están unas contra otras, ¿sí? Quizás por cosas que han pasado en tiempos atrás. Y ahí hay una lucha, hay guerras, persecuciones, por esas cosas que han sucedido en el pasado. Y a veces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo? Mire, el reflejo de todo eso lo vemos más cerca de nosotros. No hace falta uno ser de una nacionalidad y el otro de otro para que hayan conflictos y para que nos hagamos heridas los unos a los otros. A veces somos de la misma nacionalidad, del mismo pueblo, hijos de los mismos padres, de la misma madre, y nos hacemos heridas los unos a los otros. Y somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre, del mismo Señor, somos miembros de la misma iglesia y nos herimos. ¿Sabe? La Biblia dice algo tan claro. Dice, vienen días donde los padres contra hijos, hijos contra padres, ¿sí? Hermanos contra hermanos, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Hermanos, oramos por todo esto, ¿no es cierto? Pero sobre todo para que el Señor nos libre, para que nuestro corazón se mantenga al margen de esas heridas. Nosotros debemos orar al Señor. Pero debemos también permitir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en este tiempo pueda sanar las heridas de nuestro corazón. Ni usted ni yo no tenemos derecho Yo entiendo que este es un tiempo que el Señor quiere traer una sanidad en los corazones. Pero tiene que empezar por su iglesia. Tiene que empezar por su pueblo. Hermanos, si queremos tener autoridad en el nombre de Jesús, no podemos permitir que las heridas sigan en nuestro corazón. Dios quiere sanar esas heridas. Por eso cuando vemos esta lucha, leemos esta historia, ¿no? Aquí de Génesis 16, a veces nos parece casi imposible que un hombre como era Abraham, que algunos dicen o decimos que es el padre de la fe, en ningún lugar de la Biblia dice que es padre de la fe. Fue un hombre de fe. Pero Abraham no es padre de mi fe. El padre de mi fe es Dios. ¿Sí? Abraham, aún siendo un hombre de fe, temeroso a Dios, pero cuántas veces se ha desviado, y cuando leemos la historia, del propósito de Dios. Dios en su gracia y su misericordia perdona
nuestros pecados, nos transforma, nos trae revelación a nuestro corazón. Pero hermanos, tiene que haber una decisión en nosotros. Hay heridas, hay que sanarlas. Y si nos hemos herido unos a otros, hay que pedir perdón y no volver a hacerlo. ¿Sabe lo que está pasando entre las naciones? Y sobre todo hay dos pueblos en lucha muy fuerte en estos últimos años, porque nunca se han pedido perdón. Y cada uno piensa que tiene razón. Y cada uno piensa que tiene la bendición. La bendición de Dios está. Pero para que esa bendición recaiga sobre nuestras vidas, para que esa bendición sea realmente una bendición sobre nosotros, nosotros tenemos que estar bajo el paraguas de la bendición. ¿Sí? Y no hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. La historia del pasado, y usted me puede decir, bueno, pastor, pues es del pasado y tal. No, es que se repite la historia. Y vemos tantas guerras, y vemos tantas cosas que están pasando en nuestro mundo, e incluso, como no, muchas veces en medio del pueblo de Dios, porque las heridas no fueran sanadas. Y cada uno piensa que tiene un Dios diferente. Dios me bendice más a mí que a ti. Quiero decirte que tu Dios es mi Dios. Podemos hacernos los místicos, ¿sí? Pero el camino no es un camino de místicos, no es un camino de misticismo. El camino es el camino de la cruz. Y la cruz es cuando nos humillamos, y la palabra del Señor nos dice y nos enseña que cuando nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Es Él que nos levanta. Pero ¿cuántas veces resistimos a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor? Pero creo que es un tiempo que debemos aprender, porque nosotros miramos las cosas, las juzgamos, pero no aprendemos, no la traemos más cerca de nosotros. Por eso cuando hablaba esta semana con un señor de una empresa, y él me comentaba varias cosas acerca de lo que está pasando con el tema del negocio y del petróleo y toda la historia, ¿no? Y él me dice, bueno, todo esto va a cambiar, el tema del petróleo, aquí lo que maneja todo es el dinero. Bueno, y empezó a hablar mal de la gente y tal, y del dinero y el otro. Yo dije, no, tiene razón. Le dije, mire, la Biblia dice, creamos o no, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males no es tener dinero, sino el amor al dinero. Y me dice, claro, esa gente, claro, deben estar enamorados del dinero, ¿no? Digo, sí, pero vamos a traerlo más cerca de nosotros. ¿Cuántos hermanos están peleados entre sí por una pequeña herencia? ¿Cuántos hermanos se han matado por una pequeña herencia? Y el hombre me dice, uy, me la está poniendo difícil. Digo, sí, porque el tema de la corrupción, uno puede ver de la gente que con mucho dinero, y a veces nos justificamos y decimos, bueno, pero yo hice algo, pero es poco dinero, no tiene nada que ver con lo que hacen esos. ¿Sí? ¿Usted nunca ha pensado eso? Es decir, aquellos que han robado un montón de dinero y están ahí fuera. Y otros que a lo mejor nada están en la cárcel. Es una injusticia. Pero es una injusticia, sí, pero el pecado es el mismo. Tanto el que puede robar en el lugar donde trabaja
unas moneditas que encontró por allí. Dice, no, total, otros han robado más que yo. No se trata de la cantidad. Lo que se trata es del pecado. Y la Biblia dice, no robar. ¿Sí? Entonces, a veces cuando hay situaciones difíciles y que nosotros las entendemos, pero parece que esto siempre es para los demás. Los demás, lejos, ¿no? Sí, lo vemos eso, pero eso está pasando con los demás. Pero este es el momento en que cada uno de nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor. Mire, hermano, no se enfade conmigo, pero usted, no por ser miembro del Centro Cristiano Belén, usted hace parte del pueblo de Dios. No. ¿Y cuánta gente a veces dice, no, yo hago parte de aquella iglesia, de la otra? Ah, sí, si no haces parte de esta iglesia no eres pueblo de Dios. Mentira. Para ser parte del pueblo de Dios, tenemos que tener la marca de Jesús en nuestro corazón. Tenemos que habernos arrepentido, ¿sí? Y haber sentido el perdón de nuestros pecados. Y eso no lleva nombre de humanos ni de instituciones. Eso es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Amén. Así que no podemos envolver nuestra vida porque tengo la religión, porque voy a esta iglesia, voy a aquella, voy a la otra. No, hermanos, Dios está tratando con cada uno de nosotros individualmente. Por lo menos eso es lo que yo siento en mí. Si usted siente otra cosa, yo lo respeto. Pero cada vez que busco al Señor, tengo bien lejos el pecado de los demás. Pero me presento yo delante del Señor. Porque cada uno tendrá que dar cuentas delante del Señor. Y esto no es ni para traer temor, ni mucho menos, pero que vivamos la realidad de Cristo en nuestras vidas. Así que la bendición te multiplicaré. Y usted, si es pueblo de Dios, y usted muchas veces, ¿cuántas veces ha preguntado? Bueno, pero yo me entregué al Señor, hay una promesa del Señor. Hermanos, las promesas del Señor que está en la Biblia, esto no es una varita mágica que uno la lee y dice, es mía, la tengo. Pero luego, ¿cómo vivo? ¿Me entiende? Las promesas del Señor dice que en Él, no en nosotros, en Él son el sí y el amén. Estamos en el Señor, estamos en Cristo, podemos agarrarnos y aferrarnos a las promesas del Señor. Dios tiene algo muy especial para su iglesia en estos últimos años. Y analizábamos con los pastores cómo está la iglesia y vemos el estado de la iglesia. Cuando digo la iglesia no estoy hablando de otras iglesias. Hablo de nosotros mismos. Hoy hablar del pecado, pues eso parece que estamos fuera de moda, ¿no es cierto? Y no hay que hablar de pecado. Eso ya no, ¿para qué? Yo sigo hablando del pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo también peco. No hablo del pecado porque los otros pecan. Hablo del pecado porque yo también peco. Más de una vez. Y tengo que venir al Señor y pedirle perdón. Entonces hay que identificar lo que hay adentro de nuestro corazón. Muchas veces no queremos identificar al pecado. Por eso dice la Biblia que el carácter de los hombres en los últimos tiempos serán amantes de sí mismos y buscarán nada más lo suyo, ¿no? Se alejarán de Dios.
nosotros tenemos que huir de todas estas cosas y acercarnos al Señor. Porque si no, llegará el momento que a lo malo diremos bueno, ¿no? Y a lo bueno, malo. Empezamos primero, cuando hay algo que es malo, empezamos a decir, esto no es tan malo. Este es un pasito hacia el mal. Cuando el cristiano no sabe lo que es malo, lo que no está bien, entonces ya estamos en peligro. ¿Sí? Pero el Señor, vez tras vez, viene a nuestras vidas, a nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Guarda tu corazón, guarda tu alma. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón. Hermano, no estoy hablando de misticismo ni de religión. Estoy hablando de una vida. Por lo menos es mi vida. No sé, usted quizás ya llegó, usted a lo mejor ya es un santo. No lo sé, pero yo no. Todavía Dios tiene que hacer cosas en mi corazón y en mi vida. Yo lo sé, y no lo estoy diciendo esto porque sí, Dios lo sabe, que esto es lo que siento en mi corazón y en mi alma. Pero hay una cosa cierta, y es que Él prometió que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. No es por mi fuerza, es por su Espíritu Santo. Pero sí, yo tengo que rendirme al Señor. Hermanos, no es tiempo de justificaciones. Y cuando queremos ir a las naciones, alguien me decía hace unos días atrás, hay gente que está reclamando sus tierras que de muchos siglos atrás eran suyas. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿A dónde nos van a mandar? ¿Sabe? Lo que las naciones necesitan es una sanidad. Que el Señor pueda sanar los corazones. Que los hombres pueden sentir, hombres y mujeres, el perdón de Dios. Y que podamos perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Amén.